Los grandes dictadores de la historia, más allá de su influencia política, esconden secretos turbios en su vida privada. Benito Mussolini, el líder fascista italiano que gobernó con mano de hierro desde 1922 hasta 1943, no fue una excepción. A medida que emergen nuevos documentos, se revela una faceta aún más inquietante de su personalidad: su vida sexual desenfrenada y obsesiva. Hoy exploraremos cómo Mussolini, a pesar de su poder y control político, buscaba dominar también a miles de mujeres, reflejando una dualidad perturbadora en su carácter. Prepárate para adentrarte en el lado más oscuro y escandaloso del dictador. Sin más preámbulos, comencemos. Mussolini no solo dejó una marca indeleble en la política italiana, sino también en su vida privada. Las biografías del dictador revelan un patrón de comportamiento sexual que va más allá de lo convencional. Durante su adolescencia, Mussolini frecuentaba prostíbulos, una experiencia que dejó una profunda huella en su vida adulta. Esta obsesión por el sexo se convirtió en una constante a lo largo de su mandato. De acuerdo con diversas fuentes históricas, Mussolini mantenía relaciones con un gran número de mujeres. Algunos relatos sugieren que el dictador podría haber estado con más de 7.000 mujeres durante su tiempo en el poder. Esto plantea la pregunta: ¿cómo podía un hombre tan centrado en el control político encontrar tiempo para satisfacer su insaciable apetito sexual? A medida que Mussolini ascendía en el poder, sus colaboradores ayudaban a gestionar sus encuentros con admiradoras. El dictador no solo buscaba satisfacción sexual, sino que su comportamiento estaba marcado por una necesidad constante de dominio. Se dice que, en ocasiones, requería mantener relaciones con hasta 4 mujeres al día para apaciguar su deseo. A pesar de su generosidad hacia el pueblo italiano, Mussolini era notoriamente indiferente hacia las mujeres con las que tenía relaciones. Sus encuentros eran fugaces y él no se preocupaba por la satisfacción de sus compañeras. La necesidad de control absoluto se extendía a su vida sexual. Evitaba a las mujeres con espíritu independiente, ya que esto amenazaba su percepción de dominio. Mussolini prefería relaciones donde él tuviera el control total, una dinámica que también se reflejaba en su vida política. Uno de los casos más notorios de esta obsesión fue su relación con la princesa María José, quien intentó seducirle. Mussolini, sin embargo, rechazó sus avances, prefiriendo mantener el control en todos los aspectos de su vida, incluyendo el sexual. Esta necesidad de dominación era tan fuerte que llegó a rechazar incluso a mujeres de alta posición social si sentía que su independencia podía desafiar su autoridad. La relación de Mussolini con Clara Petacci es uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de su vida personal. Petacci, quien estaba enamorada de Mussolini desde antes de conocerlo, se convirtió en su amante en 1932. Aunque Mussolini estaba casado con Rachele Guidi, Petacci se convirtió en una presencia constante en su vida. Desde el inicio de su relación, Mussolini mostró una obsesión por dominar a Petacci. Ella, a pesar de su amor por él, se vio envuelta en una dinámica de poder que incluía aspectos de violencia y posesividad. Mussolini disfrutaba de una intimidad violenta, hiriéndola con arañazos y mordiscos. Y Petacci, lejos de verlo como una anomalía, respondía con pasión. Sus cartas a Mussolini estaban llenas de admiración y una sorprendente aceptación de sus deseos más oscuros. La relación de Mussolini con Petacci se caracterizó por una erótica del poder que combinaba la pasión con una necesidad de control. Mussolini se mostraba como un animal salvaje, y Petacci parecía encontrar fascinación en este aspecto de su personalidad. Este comportamiento también reflejaba el control absoluto que el dictador ejercía en todas las áreas de su vida. El poder de Mussolini comenzó a desmoronarse en el verano de 1943, cuando Italia fue invadida por los aliados. El rey Vittorio Emanuele III, buscando salvar lo que quedaba de la monarquía, forzó a Mussolini a dimitir y lo arrestó. La caída del régimen fascista y la invasión de los aliados marcaron el fin de la dictadura de Mussolini. En abril de 1945, mientras Mussolini intentaba escapar con Petacci, ambos fueron capturados y ejecutados por la resistencia. Su muerte simbolizó el colapso de su régimen y el final de una era de terror y opresión.
El castillo de Rocca delle Caminate, ubicado en la región de Emilia-Romagna, ha sido testigo de parte de la historia fascista de Italia. En 1927 se instaló una luz tricolor en el castillo, visible a gran distancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo se utilizó para torturar a opositores y como residencia de Mussolini. Hoy en día, el consistorio local está considerando reactivar la luz del faro para atraer turistas. Esta propuesta ha generado controversia, con algunos temiendo que el lugar pueda atraer a nostálgicos del fascismo. Sin embargo, las autoridades locales han afirmado que la apertura del faro servirá para preservar su valor histórico y cultural, sin connotaciones políticas. La vida de Benito Mussolini revela una complejidad perturbadora, donde el poder político y la obsesión personal se entrelazan. Su comportamiento sexual desenfrenado y su necesidad de dominio reflejan una dualidad inquietante en su carácter. ¿Qué opinas sobre cómo el poder y la vida privada de los líderes históricos se entrelazan? Deja tu comentario y suscríbete para más contenido sobre los aspectos menos conocidos de figuras históricas. Tu opinión es importante para nosotros.